Con el mercado de traspasos finalizado, pasamos lista por toda la liga para ver qué clubes han hecho los deberes durante este invierno y si con las incorporaciones les es suficiente para lograr sus objetivos. Comenzamos. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Muy buenas a todos, bienvenidos a esta primera parte de la valoración de los fichajes de invierno de la Liga eSports. Tendremos dos partes, como siempre, me gusta dividirlo a la mitad para que tengáis dos frasquitos de esto, que no os haga muy tedioso y que de esta manera podáis escucharlo más ligeramente, donde vamos a entrar a valorar cómo han estado estos clubes de la Liga de Primera División en el mercado invernal, qué incorporaciones y salidas se han hecho, si con esto van a cubrir los objetivos que tienen marcados para el final de temporada y si son jugadores de calidad, si no lo son, si creemos que van a poder tener una buena adaptación o, lo más importante, si era justo lo que el equipo necesitaba, como bien también hicimos en la referencia a los fichajes que yo recomendaba para cada club de Primera División. Comenzamos con el Levante, donde el conjunto granota era uno de los clubes más necesitados para reforzar su plantilla en este mercado si busca pelear por la permanencia. En cuanto a las salidas, tenemos a Godín Collalipú, que cortó su cesión y regresó al Lens con apenas 387 minutos con la camiseta levantinista, donde sumó un gol en Liga y un gol en Copa del Rey. Y la otra salida es la cesión de Jorge Cabello al Mirandés tras apenas 544 minutos. En cuanto a las llegadas, se ha incorporado Paco Cortés tras finalizar su cesión en la Cultural Leonesa, donde ha anotado 3 goles en apenas 384 minutos y llega para dinamitar la faceta ofensiva del Levante, pudiendo jugar en todos los frentes de ataque. También ha incorporado a Hugo Raguber, cedido procedente del Lille, donde apenas había jugado 153 minutos, un centrocampista de corte defensivo que puede funcionar como central en algunas ocasiones y que hasta la fecha es bastante del agrado de Luis Castro, que ya le entrenó en su día. Y finalmente han fichado a Tai Abed, el extremo israelí, llega por 200.000 euros procedente del PSV. Jugaba en el B del club neerlandés en la segunda división del país, donde durante esta campaña ya cosechaba 7 goles y 4 asistencias. Unas estadísticas que han catapultado su carrera hasta el fútbol español, donde podremos verle caído en banda derecha o como media punta. Bueno, con estas novedades, si bien es cierto que creo que las salidas de Collalipú y de Cabello no afectan en mucho al conjunto granota, creo que bajo mi punto de vista el mercado es ciertamente insuficiente, sobre todo si el objetivo es la permanencia, que evidentemente lo es. Creo que son refuerzos que no tienen nivel, que no tienen experiencia en la liga, y creo que al final la faceta más importante a reforzar que tenía el Levante era la defensa. Pocas piezas y de baja calidad, y ninguna de las opciones que has traído, a excepción de Hugo Raguber, que en algunas ocasiones podría funcionar como central, aunque como bien hemos comentado, su posición es esa especie de pivote, de centrocampista de corte defensivo, o como lo queramos denominar, sería más un salvavidas que un elemento principal para esta zaga. Creo que, si bien es cierto que en las últimas jornadas jugadores como Dela o Maturro se han ido irrumpiendo, y con Luis Castro, no están haciendo mala temporada, creo que se queda escaso para un equipo que lucha a pelear por la permanencia, que desea poder estar una temporada más en Primera División, y en definitiva yo a este mercado de Levante le pongo un 3, me parece completamente insuficiente. Creo que lo que repito, son nombres que no tienen ninguna experiencia en la liga, todos de perfiles muy jóvenes, de jugadores que tienen probablemente mucha proyección y que quizás puedan hacer carrera en el Levante o en otros clubes y verles crecer durante las próximas temporadas, pero a día de hoy creo que no cumplen con los objetivos que necesitan, ni con los criterios ni las necesidades. En este tipo de casos yo siempre he abogado porque los clubes que están en descenso en una situación tan crítica y que necesitan puntos en esta segunda parte de la temporada, es mejor un jugador que se conozca la liga, que tenga experiencia, que sepa de qué funciona esto y que incluso se haya visto en alguna temporada pues absuelto en una situación de descenso con su club, que jugadores jóvenes que acaban de salir del nido y que no han jugado nunca en la liga. Esto me parece una situación muy complicada, así que veremos qué le depara todo esto al conjunto levantinista.
Turno ahora del Fútbol Club Barcelona. El club culé está siendo el equipo más regular y en forma de la competición. Muestra de ello es su liderato en la liga. Por ello, tampoco eran excesivas las novedades que debería haber en su plantilla, sino simples retoques que ampliarán el abanico de opciones para las diferentes competiciones. En cuanto a las salidas, Dro Fernández ha sido vendido por 8,2 millones de euros al Paris Saint-Germain en una operación muy polémica del canterano que ha sorprendido a todo el barcelonismo. Si bien es cierto, el centrocampista gallego apenas ha contado con 330 minutos y ha proporcionado una asistencia. Y la otra salida la ha protagonizado Marc-André ter Stegen. El capitán del FC Barcelona ha sido cedido al Girona en búsqueda de continuidad para llegar en forma al Mundial. Hansi Flick ya comunicó abiertamente que su portero era Joan García, por lo que dejaba sin oportunidades al alemán. Desde su llegada al conjunto de Michel ya son 2 titularidades de 2 posibles, aunque se rumorea con una posible lesión que le aleje 2 meses de los terrenos de juego. Y en cuanto a las llegadas, apenas podemos contar la de Joao Cancelo. El lateral portugués llega en calidad de cedido procedente de Al Hilal. Es un futbolista con pasado en el club que aporta la versatilidad en ambos laterales necesaria para la escasa zaga culé. Bueno, si bien es cierto que, como bien comento, creo que no era necesario que el Barça se reforzara en muchas facetas, creo que la más importante y donde todo el mundo probablemente coincida, yo también lo hice cuando hice el análisis del fichaje que recomendaba para el Barça, era un central. Está escaso de piezas y escaso de calidad. Yo seguiré remarcando que me parece una defensa muy pobre para competir en Champions League, sobre todo con ese objetivo. En Liga creo que te puedes cubrir las espaldas un poco, pero el nivel, aunque sea bueno, de Eric García y de Pau Cubarsí, sobre todo más el primero, creo que no son nombres suficientes como para competir la Champions League, y menos si tus suplentes, en caso de cualquier inconveniencia que pueda suceder a lo largo de la temporada, es Ronald Araujo, que bueno, no vamos a comentar el nivel del uruguayo en estas últimas temporadas. Creo que era la posición más importante a reforzar. Gerard Martín no lo ha hecho mal en esa demarcación, aunque creo que se le ve ciertamente verde en algunos partidos con el contexto más apretado y con rivales más difíciles. Y creo que era la posición necesaria. Y luego, más allá de todo eso, creo que Cancelo no tiene el nivel para volver a jugar en Europa, para volver a jugar en un club que desea por lograr la orejona. Creo que es un jugador que en los pocos minutos que lleva ya con el FC Barcelona ha demostrado que está muy verde. El otro día contra el Albacete casi le expulsan en la primera parte por descuidos, por llegar tarde a las marcas, por falta de anticipación, por falta de ritmo competitivo. Creo que es un jugador muy descentrado mentalmente, muy erróneo en defensa, que lo único bueno que tiene y donde sí puede destacar mucho es a nivel ofensivo, con balón en los pies, porque creo que es un jugador muy hábil, pero más allá de todo eso no creo que le pueda aportar mucho más en momentos importantes de la temporada al FC Barcelona, más allá que una rotación que creo que está muy bien, puesto que por ejemplo Koundé no tenía ni lateral suplente para poder tener más descanso. En definitiva, yo al mercado del Barça le doy un 4, me parece insuficiente y creo que el fichaje que se ha realizado no tiene nivel para a lo que aspira o a lo que pretende aspirar el Barcelona, por lo que esta es mi calificación. Hablamos ahora de la Real Sociedad. El conjunto donostiarra está remontando el rumbo gracias a la llegada de Rino Matarazzo, con quien todavía no han perdido ningún partido, mostrando un fútbol más agresivo, directo y efectivo. En cuanto a la salida, Sumar Sadik ha puesto rumbo al Valencia por 5 millones de euros tras 275 minutos a sus espaldas durante esta temporada, con apenas un gol y 2 asistencias para buscar mayor protagonismo. Y por otro lado, Mikel Gotti se ha marchado cedido al Córdoba. En esta primera fase de temporada, el joven centrocampista jugó 254 minutos proporcionando 2 goles. Y como incorporación únicamente podemos contar la cesión de Wesley, procedente del Al Nasser, donde esta temporada ha disputado 1036 minutos con 4 goles y 2 asistencias. En cambio, algunos problemas personales han provocado su salida del club árabe. Es un extremo habilidoso, veloz, que puede jugar en ambas bandas y viene a sustituir al lesionado Take Kubo. Creo que el mercado de la Real Sociedad está bien. Creo que además era un club que tenía muchas piezas que no estaban funcionando, pero que con la llegada de Matarazzo han ganado un puntito de protagonismo y un puntito de mejora, como pueden ser, el nivel ahora mismo de Gonzalo Guedes es espectacular, pero si bien es cierto que considero que venía haciendo buena temporada, aunque no del nivel que está mostrando en estas últimas jornadas, al igual que el de Mikel Oyarzabal, pero jugadores como Luka Sučić, Brais Méndez, creo que han estado creciendo muchísimo en estas últimas jornadas, Sergio Gómez, que tiene muchísimo protagonismo en este conjunto, ya no solo también a nivel defensivo, que se ve un equipo mejor estructurado. Creo que está sacándole valor a jugadores que en primera instancia podrían haber salido en este mercado invernal y que gracias a la llegada del entrenador estadounidense se están revalorizando, están volviendo a ganar peso en la plantilla y están volviendo a sacar el mejor nivel que ya mostraron en temporadas anteriores en la Real Sociedad. Por lo que creo que tampoco era necesario demasiados movimientos en vista de la mejora del nivel de los futbolistas, y creo que
al final los jugadores que te deshaces de ellos, pues no contabas con ellos. Creo que un Sadik que en el Valencia cae de pie, se adapta muy bien y llevaban peleando por ese fichaje desde el verano pasado, y creo que incorporas un perfil diferente al ataque, algo que no tienes, un desbordador, un jugador que encara, que regatea, que te puede funcionar muy bien en muchos partidos y que va a ser un perfil de delantero y de atacante que va a necesitar muchísimo la Real Sociedad, sobre todo en este nuevo método que utiliza para jugar con Matarazzo, aunque en alguna forma me parece algo insuficiente el mercado por el tema del central. Recalco que con Caleta Cal, John Martín y Zubeldia me parece una demarcación muy escasa, sobre todo por el nivel del croata, que me sigue pareciendo deleznable, pese a que Rino Matarazzo le ha sacado un puntito de mejora, porque todo el equipo mejora y con ello pues evidentemente te sumas a esa ola, pero lo de Caleta Car cuesta, le está costando mucho subirse a la ola. Está claro que la Real Sociedad no creo que se haga en propiedad de este futbolista, que recordemos que está cedido, porque es que de hecho se rumoreó que inclusive podría haberse rescindido la cesión del jugador, pero fue Rino Matarazzo el propio que cortó esa posibilidad. Bueno, creo que es un jugador que no está dando el nivel, y por ende yo consideraba que creo que un central era una posición prioritaria a reforzar. Más allá de todo eso, de que no se haya podido dar, la nota que le doy a la Real Sociedad es un 6, que está remontando, que está demostrando muy buen fútbol, y en esta segunda vuelta yo le pongo muy buenas y altas expectativas al conjunto de Matarazzo. Nos salimos del País Vasco para hablar del Deportivo Alavés. El club abazorro pugna fuertemente la pelea por no descender, y con las complicaciones que han tenido en varios puntos de la temporada en ambas áreas, necesitaba reforzar esas vertientes prioritariamente. En cuanto a las salidas, Carlos Vicente ha puesto rumbo al Birmingham por 8 millones de euros. Durante esta temporada son 10 goles y 3 asistencias, siendo uno de los futbolistas capitales del Alavés, aunque quizás no tanto para Coudet. Otra de las bajas ha sido Musa Diarra, en calidad de cedido rumbo al Anderlecht. El central maliense apenas ha tenido oportunidades pese a todas las bajas en esa posición, con apenas 399 minutos en sus piernas. Y además, Nikola Maras también ha sido cedido al Mirandés. El central serbio ni siquiera ha podido jugar ni un solo minuto esta temporada, pese a todas las bajas que ha sufrido el Alavés en esa posición, como bien recalco. Y por último, contamos con Gustavo Albarracín, cedido al NK Istra. El centrocampista argentino ha estado en la primera parte de la temporada cedido en el Huesca, donde solo ha jugado 82 minutos en Copa del Rey, y tras rescindir su cesión pone rumbo a la Liga Croata. Y como incorporaciones está el fichaje de Ángel Pérez por 1 millón de euros procedente del Huesca. En el conjunto aragonés son 3 goles y 2 asistencias jugando como lateral o extremo derecho, y también Ville Koski llega como cedido procedente del NK Istra. El central finés llega para reforzar la zaga ganando altura, aunque sin experiencia en el fútbol de primer nivel. Y finalmente Ibrahim Diabate, que llega cedido del Gais sueco, un delantero marfileño que llega para añadir centímetros y variables al ataque babazorro. En definitiva, un mercado que, en mi opinión, empeora notablemente la plantilla del Alavés, sobre todo la más grave con la marcha de Carlos Vicente. Entendemos que el Alavés ahí también tenía una posibilidad económica de sacar mucho dinero y probablemente se haya convertido en las ventas más caras de la historia del conjunto babazorro. Carlos Vicente entiendo que tendría la oportunidad de ganar más dinero en un club de segunda división inglesa que en uno de primera española, pero bueno, más allá de todo eso, creo que le hace mucho daño. Son 10 goles y 3 asistencias. Estaba siendo uno de los mejores jugadores del Alavés, aunque no contará con la regularidad que atesoran sus números, porque también Calebe le ponía las cosas complicadas, sobre todo porque era muy del agrado del Chacho Coudet, aunque no tanto en números y en participaciones se diga, y creo que esta baja va a ser muy significativa para el resto de la temporada, y esperemos que no se tengan que acordar del bueno de Carlos Vicente. Y en cuanto a las incorporaciones, poco puedo decir porque apenas conozco a los dos jugadores. En cambio, creo que son jugadores que no están en el nivel que se requiere. Bueno, tres jugadores no están en el nivel que se requiere para un club que va a estar peleando por la permanencia. No creo que tengan una candidatura tan holgada como para verse limpio y sin posibilidades de descender a falta de, ¿qué te digo yo?, 5 jornadas, por lo que va a tener que sudar y mucho. Ha tenido muchos altibajos durante la temporada, si bien es cierto que llega de cosechar 2 victorias seguidas en Liga, pero y además contra rivales muy difíciles como Betis y Español, pero más allá de todo eso ha tenido un último 1 o 2 meses muy duros donde apenas ganaba, donde le costaba muchísimo sacar resultados tanto en casa como fuera de casa, fallaba muchísimo en las dos áreas, y creo que también el regreso de Facundo Garcés va a ser importante. Creo que la zaga era la
posición prioritaria a reforzar, e incluso también la delantera, porque en las dos áreas es donde más está perdiendo el Alavés. Creo que tiene una medular muy buena con Antonio Blanco, Denis Suárez, Guridi, Aleñá. Creo que es un equipo muy bien estructurado en el centro del campo, pero en las dos áreas es donde más estaba sufriendo. Atrás, por la falta de centímetros de efectivos que lleva sopesando durante toda la temporada, y arriba por la falta de efectividad de los Toni Martínez, de los Carlos Vicente en algunos momentos, de Calebe, de Abderribaj y compañía, bueno, Lucas Boyé inclusive también. Creo que ahí es donde más podía reforzarse. Creo que Ibrahima Diabaté no es el delantero que a lo mejor llegas a buscar, a lo mejor me equivoco y estamos descubriendo a una nueva perla del Gais sueco, pero dudo bastante que el marfileño sea el salvador de este Deportivo Alavés, al igual que Ángel Pérez y Villecowski, que creo que no tienen el nivel de primera división que necesitas para poder quedarte en primera. Bueno, repito todo esto, por ello la nota que le doy al mercado del Alavés es un 2. Empeora bastante su plantilla y veremos qué puede hacer con estas bazas el bueno de Chacho Coudet. Turno ahora del Girona. El conjunto catalán pelea fervientemente por la salvación, aunque con una mejor cara en estas últimas jornadas, lo que le ha permitido tomar aire con respecto al descenso. Por ello, las salidas del equipo de Montilivi han sido John Solís, cedido al Birmingham. El centrocampista colombiano ha jugado 531 minutos en total y no ha terminado de despuntar en primera división. También otro compatriota que ha volado de Montilivi es Yasser Asprilla, cedido al Galatasaray. El atacante colombiano es un jugador con mucho desborde, encarador, con velocidad, pero que no ha logrado mostrar ese fútbol con determinación ni regularidad, aportando un gol y una asistencia en toda la temporada. Además, Antalay Jakosvili ha sido cedido al Tenerife tras únicamente 180 minutos en Copa del Rey y sin poder ganarse la confianza de Michel ante las complicaciones en la zaga que ha tenido el Girona esta temporada. Y finalmente, Dominik Livakovic ha finalizado su cesión en el Girona para poner rumbo al Dinamo Zagreb. No ha logrado siquiera debutar con la camiseta blanquirroja. Y en cuanto a los fichajes, ha llegado Fran Beltrán por 150.000 euros procedente del Celta de Vigo. El centrocampista madrileño debutó de la mano de Michel y ante la escasa regularidad con la camiseta celeste ha puesto rumbo con su tutor, un jugador con buena lectura táctica, distribución limpia y gran capacidad de presión. Con este fichaje se eleva el techo de la medular con un jugador con gran experiencia en la competición. Otro jugador para reforzar esa posición es Claudio Echeverri, en calidad de cedido procedente del Manchester City. En la primera mitad de temporada ha estado cedido en el Bayer Leverkusen con apenas 270 minutos. Es un centrocampista más ofensivo, que juega detrás del punta con mucha creatividad, un perfil muy parecido al de Unai que puede favorecer a retrasar al marroquí a la base. Y finalmente el fichaje de Marc-André ter Stegen. El guardameta alemán llega en calidad de cedido procedente del Barcelona. Con el objetivo de participar en el Mundial con Alemania, el capitán culé deja la ciudad condal en busca de minutos. Uno de los mejores porteros de la pasada década, con gran juego de pies, reflejos y salida aérea. En definitiva, muy buen mercado del Girona. Se ha reforzado con 3 piezas muy buenas que refuerzan tanto la portería, un portero de nivel que, si bien es cierto que en las últimas temporadas está pasando por un momento muy complicado, ya no solo a nivel personal por la situación que tenía en el club, sino también por todas las lesiones que ha ido atravesando ter Stegen en los últimos años. Y además la que ahora se ha hecho eco en los últimos días, que también tiene, que le llevará a estar 2 meses fuera de los terrenos de juego. La verdad que muy mala suerte para el portero alemán, que buscaba tener esa regularidad para poder llegar al Mundial y ser titular y ser convocable por Nagelsmann. La suerte no está de la cara de ter Stegen, que ni incluso en el Girona puede tener esa regularidad, y encima con... Ya sabemos los malos partidos que puede dejarte Paulo Gazzaniga en muchos de los encuentros. Si bien es cierto que ha tenido algún destello en algún momento, pero la mayor regularidad de Gazzaniga es jugar mal, y es cagarla, y es tener pifias que puedan costarle el partido al Girona, un equipo que, como bien dije también en el fichaje que se buscaba, que evidentemente sabía que ter Stegen tenía muchas posibilidades de llegar al Girona y por eso lo recomendé. Ya comentaba precisamente que Gazzaniga era un portero muy fallón, era un portero que tenía muchos errores por partido, que provocaban eso, goles de los contrarios, ocasiones claras que un equipo que está luchando por el descenso no se puede permitir, y la llegada del alemán me parecía una noticia sensacional, al igual que la de Fran Beltrán, un jugador con mucha experiencia en la liga, que sabe lo que es jugar en primera división, que lo ha hecho durante 8 temporadas con el Celta de Vigo y también lo hizo en su pasado con el Rayo Vallecano. Creo que es un perfil que necesitaba también el Girona, que es del agrado de Michel, y creo que puede encajar perfectamente, y ya lo está haciendo en estas primeras jornadas con el Girona. Y luego el de Claudio Echeverri, es un jugador que
necesita despuntar en Europa, que todavía no ha terminado de hacerlo. Sí es cierto que tuvo buenos minutos con el Manchester City en el Mundial de Clubes, pero más allá de todo eso, en Alemania no ha podido sacar su mejor fútbol, y creo que aquí, con el fútbol que desprende Michel, con cómo puede adaptarlo a los diferentes sistemas, y por ejemplo los minutos que yo le vi el último partido del Girona en Liga, creo que puede desarrollarse en un ambiente que le favorezca y que de esa manera haga crecer al Girona con su fútbol. En definitiva, un Girona al que, por ponerle un pero, le digo que no ha reforzado lo suficiente el ataque, que le veo algo escaso más allá de los Bryan Gil, Banat y Sigankov. Creo que tiene poca aportación más en esa faceta, pero más allá de todo eso, se merece un sólido 8, porque es muy buen mercado del Girona. Turno ahora del Sevilla. El conjunto hispalense es otro de los clubes más necesitados de la liga en cuanto a fichajes, por la escasez de piezas de calidad para cumplir los objetivos y el momento histórico que atraviesa el club. Por ello, el Sevilla ha rescindido el contrato de Álvaro Fernández, que puso rumbo al Deportivo de La Coruña. Era el tercer portero de la plantilla y sin minutos la mejor decisión para ampliar el límite salarial era su salida. También se ha rescindido el contrato de Ramón Martínez, que se ha marchado al Real Valladolid. El central murciano apenas acumulaba 181 minutos bajo los mandos de Almeida. Y como última baja, la cesión de Alfon González al Villarreal. El extremo manchego está teniendo una temporada ciertamente irregular a causa de las lesiones y sirve para liberar masa salarial. En cuanto a las incorporaciones, contamos con el regreso de Federico Gattoni tras su cesión en River Plate. El central argentino destaca por su agresividad defensiva y su capacidad de anticipación. Es un refuerzo necesario ante el bajo nivel y las múltiples lesiones que frecuenta la posición de central, aunque su inexperiencia en la liga no ayuda. Y por otro lado, la cesión de Nil Mopé, procedente del Olympique de Marsella. El delantero francés apenas contaba para De Chervi, con solo 155 minutos en toda la temporada. Es un delantero agresivo, siendo un perfil diferente a lo ya habido en la plantilla sevillista. Bueno, a mi parecer es un mercado completamente insuficiente, porque necesita más piezas y sobre todo de mayor calidad. Gattoni al final es un jugador propio del Sevilla que regresa y que creo que puede aportar. Creo que su experiencia en la máxima élite del fútbol argentino puede darle esos galones que necesita en primera división, y que además se puede sumar a esa rotación con jugadores que no han estado dando el nivel, como por ejemplo Marcaón y Ansu, que son los primeros que se me vienen a la cabeza. En esa defensa de tres que utiliza Almeida, creo que puede entrar perfectamente y ser una opción que, si va sumando minutos, va sumando regularidad, y si Almeida le cree de su confianza, puede ser un jugador muy interesante para este Sevilla y que esperemos que pueda crecer aquí. Y luego el de Nil Mopé es un jugador que, bueno, está más caracterizado toda su carrera por la polémica y todos los enfrentamientos que genera a su alrededor. Ha pasado por diferentes clubes de la Premier League y en todos siempre ha tenido que dejar su pildorita de sarcasmo, de ironías, de malos comportamientos, por qué no decirlo, y en esta última etapa en el Olympique de Marsella la verdad que no le estaba yendo nada bien. Apenas podía contar con 155 minutos en toda la temporada, no llega ni a 2 partidos completos, por lo que necesitaba una salida. Me parece un delantero que sí, que es un jugador que frecuenta la élite, que ha frecuentado varios equipos de Premier League, Olympique de Marsella, que estaba jugando esta temporada en Champions League. Creo que sí puede tener el nivel para estar en el Sevilla. En cambio, creo que son pocas las piezas que has fichado. Creo que el Sevilla necesitaba muchísimo más, y una de las opciones y de las necesidades más urgentes era la medular, un centrocampista con capacidad de controlar y llevar el tiempo de las jugadas y del partido, y eso es algo que no se ha podido incorporar. También hay que reconocer la situación tan complicada a nivel económico que tiene el conjunto hispalense, la poca capacidad que tenía para poder inscribir jugadores, porque el límite salarial ahogaba literalmente al conjunto andaluz. De ahí que, por ejemplo, tengamos que ver la salida de Alfon González, que realmente no creo que estuviera dentro de los planes del Sevilla, pero que ante las necesidades pues tenían que sacar a un jugador que no estaba teniendo regularidad, que podía tener mercado dentro de la Liga Española, y que además pues liberas ahí una gran parte de tu masa salarial. En definitiva, un mercado insuficiente, un Sevilla que probablemente se vea ahogado a lo largo de la temporada porque tiene etapas muy irregulares de su juego, no consigue afianzar lo que necesita, porque creo que tampoco tiene jugadores que puedan asegurar el juego que quiere implantar el argentino. Y si bien es cierto que con ese posicionamiento tan agresivo, con esa necesidad de robar altos siempre para generar oportunidades a partir de ahí, que de hecho es el equipo que menos oportunidades generan tras pérdida, es uno de los datos más reveladores de la poca efectividad, de la poca generación, de la poca precisión que están teniendo los robos, y en esa presión el Sevilla, y creo que ahí es donde Almeida tiene que darle una vuelta de tuerca para que este Sevilla pueda lograr la permanencia de manera tranquila, un club histórico que merece seguir en primera división. Por lo que, con todos estos alicientes, con el esquema que propone el argentino, con los fichajes que han llegado, para mí es un 3, porque esto al Sevilla no le da.
Ponemos rumbo a Galicia para hablar del Celta de Vigo. El conjunto vigués cuenta con una plantilla muy completa y compensada en todas las facetas, aunque con necesidad de subir el escalón de calidad si sus objetivos son volver a estar clasificados a Europa y realizar una buena temporada en la competición continental. En cuanto a las salidas, es importante mencionar que los gallegos han hecho caja por Tadeo Allende, 5 millones al Inter de Miami, por Luca de la Torre con 300.000 euros al Charlotte y la cesión de Unai Núñez al Valencia. 3 jugadores que no estaban en la plantilla en el inicio de temporada. Ya como bajas más significativas está la cesión de Damián Rodríguez al Racing de Santander. El centrocampista pontevedrés apenas ha jugado 407 minutos con Claudio Giraldez y busca regularidad en uno de los mejores equipos de la Liga Hypermotion. También se ha dado la ya comentada venta de Fran Beltrán al Girona por 150.000 euros. Tras 8 temporadas como celtista, siendo el segundo capitán del equipo, busca regularidad en el conjunto de Michel. Y finalmente la rescisión de la cesión de Brian Zaragoza con rumbo a la Roma. El extremo malagueño era una de las perlas del proyecto para esta temporada europea, que no ha terminado de rendir como se esperaba y como reflejó con Osasuna y Granada. 2 goles y 4 asistencias en 26 partidos son el reflejo de la irregularidad de su temporada. En cuanto a los fichajes, el Celta ha conseguido el regreso de Fer López en calidad de cedido procedente del Wolverhampton. En Inglaterra apenas jugó 364 minutos, aportando una asistencia en un proyecto que hace aguas. Regresa a su casa para ser un jugador diferencial detrás del punta, atacando espacios y creando la fluidez que necesita el equipo en 3/4 de campo. También contamos con la incorporación de Matías Vecino, libre procedente de la Lazio. El centrocampista uruguayo llega para reforzar la medular con las salidas de Beltrán y Damián, aportando la solidez, experiencia y criterio necesaria. Y finalmente el fichaje de Álvaro Núñez por 1 millón de euros procedente del Elche. El carrilero bilbaíno está cuajando una temporada sensacional y fruto de ello su incorporación a un club europeo. Es un jugador idóneo para este esquema de Giraldez, pudiendo funcionar como carrilero derecho o lateral en caso de línea de 4. En definitiva, un mercado muy completo, reforzando todas las partes más claves de la plantilla, en ataque, en el centro del campo y en defensa. En todas las fases de la plantilla se ha puesto un hombre de calidad, ha subido el techo competitivo del equipo con jugadores con gran experiencia y, bueno, en el caso de Fer López a lo mejor no tanta, pero con ya pasado en el equipo, apenas hace 6 meses estaba aquí, es un jugador que tiene muchísima calidad y que ya lo demostró la temporada anterior, que puede funcionar muy bien y era el fichaje que yo recomendaba porque sabía que era justo lo que necesitaba el equipo, ese Iago Aspas 2.0 que en muchos momentos le han echado mucho de menos porque ya sabemos que el capitán del Celta de Vigo este año pues está teniendo menos minutos, la edad ya pesa y no puede jugar todo lo que a uno le gustaría y creo que Fer López es perfectamente el jugador que se puede reencarnar en Iago Aspas, que funciona muy bien en esa zona de 3/4, que guía al equipo a la hora de atacar y que encuentra el pase necesario, toma la decisión correcta en el momento oportuno y es una incorporación prioritaria, o así lo veo yo. La de Matías Vecino también me parece muy acertada porque es un jugador con mucha experiencia que puede aportar pues esa solidez y ese criterio necesarios también para competir en Europa, y el de Álvaro Núñez me parece un fichajazo. El jugador se quedaba libre a final de temporada y creo que era el momento de poner el dinero. Al final es solo 1 millón de euros por un jugador que encaja a la perfección en este esquema de Giraldez. Y comentando un poquito las salidas, la de Fran Beltrán y Damián, la de Fran Beltrán ya la he comentado antes en el Girona, la de Damián me parece que es insignificante a priori, pero la de Brian Zaragoza me parece muy interesante a comentar. Un jugador que a mi parecer no ha dado el nivel que se esperaba, si bien es cierto que era un jugador que funcionaba muy bien para desatascar los partidos, muy vertical, con muchísimo dinamismo, encarador, regateador, que tenía toda esa frescura que a veces necesitaba, y creo que ahí no ha podido reemplazar ese perfil de jugador que tenía en Brian Zaragoza. En cambio, creo que tampoco podemos sobrevalorar la temporada del malagueño. Creo que al final son 2 goles contra Bolonia y Rayo y 4 asistencias contra Dinamo de Zagreb, Ludogorets y Real Madrid. Aportaciones escasas a nivel valor gol, que es lo que al final también a un jugador, sobre todo de ataque, se le pide. Creo que generaba mucho con todas las opciones y todas las variables que daba con su juego a la hora de regatear, quitarse a rivales y generar esos espacios, pero por otro lado sabemos que no estaba teniendo el nivel necesario como para poder verle en la selección, que a priori es su objetivo. Creo que su decisión no es la mejor, y desde luego que le deseamos lo mejor a Brian Zaragoza, pero creo que se ha equivocado ahí. Creo que el Celta apostaba muchísimo por él, el proyecto también estaba orientado en tener ese futbolista de banda donde cayeran mucha responsabilidad y Brian Zaragoza la estaba asumiendo, y creo que ahí él se equivoca porque el Celta de Vigo ha mostrado que necesitaba ese tipo de perfil, le ha dado las responsabilidades y la batuta del juego en muchas ocasiones, y creo que no ha sabido
resolver todo lo que se le pedía a un jugador que quiere ser convocado con la selección española, así que veremos qué es de su futuro en Italia, pero en definitiva, al mercado tan completo del Celta de Vigo le doy un sólido 9, porque me parece prácticamente perfecto. Turno ahora del Athletic Club de Bilbao. Ante las complicaciones y limitaciones del mercado, era previsible que el Athletic Club de Bilbao no iba a realizar muchas operaciones, pero su inactividad agrava la escasez de piezas y de calidad de la plantilla en una temporada que prometía ilusionante y está siendo una absoluta decepción. No cumplen las necesidades de mejorar la calidad del centro del campo, la escasez de piezas en defensa ni la falta de gol en ataque. Bueno, con esto decir que el Athletic Club de Bilbao no ha proporcionado ninguna salida ni ninguna entrada, es el único club de primera división que no ha tenido ningún movimiento. Y bueno, creo que esto muestra, a ver, está claro que tiene muchísimas limitaciones en el mercado con la filosofía que siguen y creo que al final son un poco mártires de esa situación, puesto que en una temporada que, lo que bien digo, parecía tan ilusionante, se acaba de convertir en una decepción porque han sido eliminados muy pronto de la Champions League, están ahora mismo más cerca del descenso que de competiciones europeas, y en Copa del Rey, si bien es cierto que en semifinales, aunque con, a mi parecer, pocas posibilidades de clasificarse a la final e inclusive de ganar el título. En el fútbol todo puede pasar, pero creo que ahora mismo el momento que atraviesa el Athletic Club de Bilbao es bastante delicado. Creo que al final también ha sido un compendio de mala suerte, tanto la lesión de Nico, la bajada de nivel y las lesiones múltiples de Iñaki Williams y Sánchez han deteriorado mucho el ataque, todo lo que está sufriendo en defensa con Vivian, con Laporte, con esa bajada de nivel de ambos centrales capitales para la selección española, y luego pues las roturas de cruzado de Guiluz o la sanción de Geray, y que luego en la medular, más allá de Jaureguizar, creo que ningún jugador se ha postrado como un futbolista de nivel y criterio suficiente para llevar la camiseta del Athletic Club de Bilbao, en un club que quería optar para volver a estar clasificado en Champions, que quería hacer un buen papel en esta competición continental y que soñaba con poder tocar metal esta temporada. Creo que en definitiva pues eso ha sido una temporada muy desilusionante, y la inoperancia en el mercado de traspasos debido a sus limitaciones agrava aún más esta situación, puesto que no creo que la situación mejore mucho si no tienes piezas suficientes con las que poder moverte. Todo va en función de momentos, de mecánicas, de que la suerte esté un poquito de tu lado, y este año a los de Ernesto Valverde la suerte les está saliendo todo el rato cruz porque no consiguen dar con la tecla con la que el año pasado se postraban como uno de los mejores equipos de España. No nos alejamos del País Vasco para hablar de Club Atlético Osasuna. El conjunto navarro viene creciendo mucho en las últimas jornadas con la mejora del fútbol que plantea Alessio Lizzi, pero sobre todo con la mejora del nivel de Víctor Muñoz, Ante Budimir y Rubén García. Aún así, en busca de un proyecto más ambicioso que no sea una posición de tabla media insulsa, el Osasuna necesita mejorar varias piezas. En cuanto a las salidas, la única es la cesión de Geraldo Becker al Mainz. El atacante sunanímes ha jugado 360 minutos con solo un gol y 2 asistencias, pero con una notable falta de adaptación a la liga. En cuanto a las altas, llega Javi Galán por $500,000 procedente del Atlético de Madrid. El defensor extremeño apenas contaba para Simeone y es un jugador más que notable para un club de media tabla español. Su lateral con mucho desborde, profundidad y vertical. Y por otro lado, el fichaje de Raúl Moro por 5 millones de euros procedente del Ajax. Uno de los jugadores revelación de la liga de la pasada temporada y sin atisbo de duda el mejor del Real Valladolid. Un extremo con regate, desborde, vertical y buen disparo que en su travesía neerlandesa apenas ha podido proporcionar un gol y 2 asistencias. La verdad que aunque no se ha completado la necesidad de fichar un central, que es lo que creo que necesitaba el Club Atlético Osasuna, porque creo que esa demarcación anda escasa con apenas Boyomo, Errando y Catena, que a veces pues no terminan de dar el nivel, o necesitas un poquito de amplitud de abanico, porque en muchas ocasiones también le ha gustado jugar a Lizzi con defensa de 3. Creo que el mercado navarro es realmente satisfactorio, subiendo el techo de la plantilla con 2 jugadores de mucha calidad, a bajo coste y con experiencia en la liga. Al final ha sacado a Javi Galán en Raúl Moro por 5,5 millones, un jugador que venía del Atlético de Madrid, con pasado en Real Sociedad, Celta, que ha estado en varios clubes de la liga y que ha demostrado muy buen nivel, y con Raúl Moro, que es una de las absolutas revelaciones de la pasada temporada. Se va a Geraldo Becker, que ha pasado muy de puntillas por el conjunto navarro, al igual que lo hizo en la Real Sociedad, y creo que incorporas 2 jugadores muy necesarios para esta plantilla, 2 perfiles muy diferentes, cada uno en su manera de adaptarse a su posición, pero que son prioritarios para esta plantilla y que creo que van a funcionar muy bien. Javi Galán, de hecho, ya lo lleva haciendo en este mes que lleva como navarro, y Raúl Moro creo que le costará poco adaptarse a una liga que hace 6 meses era suya, por lo que para mí la temporada
el mercado de fichajes del Club Atlético Osasuna lo clasifico con un 7 porque me parece realmente bueno. Y para finalizar esta primera entrega hablamos del Villarreal. El conjunto groguete está siendo el equipo revelación de la Liga, completando la mejor temporada de su historia en Primera División. Aún así, este comienzo de 2026 está siendo ciertamente irregular, con 2 victorias de 7 partidos disputados. Además, pese a vivir la mejor temporada liguera de su historia, han sido eliminados de Copa del Rey en 16avos y de Champions League en fase de grupos, sin haber logrado siquiera una victoria. En cuanto a las bajas de este equipo, se encuentra la rescisión de la cesión de Manor Solomon, que ha sido cedido a la Fiorentina. El atacante israelí no ha logrado adaptarse a la liga con apenas 358 minutos como amarillo, aportando un gol y 4 asistencias. También se ha rescindido el contrato de Adrià Altimira para que se incorpore al Deportivo de La Coruña como agente libre. Sin hueco en el esquema de Marcelino, apenas 8 minutos en liga han provocado la necesidad de buscar otro destino. Además, Ilias Akomach ha sido cedido al Rayo Vallecano. El atacante marroquí no ha tenido regularidad bajo los mandos de Marcelino, con 361 minutos en total, donde ha aportado un gol y 2 asistencias. En cuanto a las incorporaciones, se encuentra el ya mencionado Alfón González, cedido procedente del Sevilla. El atacante manchego, propenso a las lesiones, te aporta velocidad, desborde y gran finalización para reforzar el ataque groguet. Además, han fichado a Alex Freeman por 3,5 millones de euros, procedente del Orlando City. El lateral derecho estadounidense llega como un proyecto de futuro para ir ganando experiencia y de esta forma reforzar la zaga tan plagada de lesiones. Y por último, el fichaje de Thiago Fernández, libre procedente de Vélez. El atacante argentino ha sido cedido durante esta segunda mitad de temporada al Real Oviedo. Bueno, creo que con la gran temporada que está cuajando el Villarreal era difícil meterle mano a este proyecto, era difícil saber mejorar alguna parte del equipo, aunque creo que la medular hubiese sido la posición idónea, puesto a que Comesaña ha estado bajando el nivel en estas últimas jornadas, aunque el nivel de toda su temporada estaba siendo bastante bueno, al igual de que el de Pap Gay. Parejo ya tiene la gasolina justa, pero sigue demostrando que tiene el talante, el fútbol y la tempranza como para ser importante en este proyecto, y el que decepciona a todas luces es Thomas Partey. Ya en las últimas declaraciones que hizo Marcelino sobre el jugador ganés le dejó completamente desolado, porque creo que fueron muy crudas y muy directas las declaraciones de su entrenador, donde exponía realmente el mal nivel que ha estado dando durante toda esta temporada y la decepción que supone para el club un fichaje de tantas garantías a priori, un jugador que llevaba muchas temporadas jugando en el Arsenal, el Atlético de Madrid, y que se les fechaba en una situación complicada para el club por la polémica que tenía envuelta en Inglaterra, pero que no ha dado el nivel esperado. Y en definitiva creo que las salidas son oportunas. Solomon no estaba contando para Marcelino, Altimira tampoco, e Ilias Akomach creo que necesitaba esa regularidad para sentirse importante en un proyecto, y el Rayo Vallecano lo va a agradecer mucho. Ya lo analizaremos para el próximo programa. Y en cuanto a las altas, pues poco hay que decir. Alfón González me parece un buen recambio de Solomon, un jugador que además conoce la liga y que creo que te puede aportar algo más que lo que hacía ya el israelí. Y luego tanto Freeman como Thiago Fernández, que lo veremos vestido de Carballón, no podremos analizarlo en este momento, sino que lo haremos cuando nos toque hablar del Real Oviedo. Pero en el caso de Freeman, un jugador que desconozco completamente y que veremos si tiene un impacto inmediato, cosa que dudo, o si es más un proyecto a largo plazo, y espérate que en próximas temporadas no salga cedido a otro club. Creo que, bueno, es una oportunidad de mercado, creo que así lo ha visto también la Junta Directiva del Villarreal, pero que al momento, en la inmediatez de esta temporada, creo que no te va a poder aportar mucho el bueno del jugador estadounidense. En definitiva, un mercado que me parece algo insuficiente, porque creo que no se termina de reforzar lo que es realmente importante, pero que tampoco me parece escabroso, porque el Villarreal estaba funcionando muy bien hasta estas últimas jornadas, donde ha pegado un pequeño bajón en la temporada. Por ello mi nota es un 5, donde creo que pues ni fu ni fa, es el típico ni fu ni fa, te doy el aprobado porque tampoco lo has hecho tan mal. Me parece que son proyectos a futuro, como Thiago Fernández, que me va a parecer un jugador muy interesante para las próximas temporadas si es que sigue siendo propiedad del Villarreal, y que creo que puede evolucionar, pero más allá de todo eso no creo que pueda tener más validez este mercado del Villarreal. Finalizamos de esta forma el primer análisis de esta valoración de los movimientos del mercado de fichajes invernal en la primera división española. Espero que os haya gustado y tendréis esta segunda entrega dentro de muy poco, porque tampoco quiero dejar mucho espacio entre ambos episodios. Espero que os guste esta información. Creo que me parece súper interesante valorar todo, recapitular todas las incorporaciones y las bajas de todos los conjuntos de primera división y cómo pueden afectar a la temporada en lo que resta y con los objetivos que tiene cada club. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en una próxima entrega. Chao.